bien, Valentín, ¿cómo estás tú? Muy bien. Todavía sigo siendo madre, capaz que mañana tampoco soy madre. Viste que Bueno, nos cambian tanto en esta nueva normalidad. exactamente. Bueno, pero que en el año va a haber 3 días de la madre, por lo pronto. hoy sí, al final salimos beneficiados. Buen programa. Gracias, buenas tardes para ti. Y muy buenas tardes para todos en casa. De madres podemos hablar más adelante en el programa, alguna referencia sin duda haremos. Pero saben que hay dos temas que están bien sobre la mesa, que tiene, bueno, ni que hablar, la bomba y el supuesto mensaje narco, vamos a debatirlo. Pero vamos a hablar de uno de los principales protagonistas que están, bueno, que son pilar en la recomposición o en el sostén del país en este momento de la perspectiva social y económica, que es el MIDES. El MIDES hoy está entre, bueno, auditorías y posibles denuncias a la justicia o enchastres o mentiras repetidas, como se dice desde exautoridades, ¿no? Quiero que sepan que para poder abordar este tema, por supuesto, la idea era poder tener a las dos partes involucradas, nuevas autoridades y anteriores. Con mucho gusto vamos a contar con Ana Olivera, pero recién el miércoles, porque están en pleno en el Parlamento, muy complicados con el tema de la LUC, por lo tanto no pudo venir hoy. Hoy sí nos acompaña el director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, una conferencia de prensa que, bueno, hizo encender varias alertas en estas últimas horas. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer. Bien. Bueno, a ver, separemos los tantos porque después me gustaría sí ir a lo que han sido las inversiones del MIDES en este actual gobierno y la crisis puntual. Pero repasando un poco las auditorías, ¿no? Están denunciando que se podría llegar a hacer denuncias a la justicia. Si se dice eso es porque ya hay material suficiente como para intuir que estamos hablando de posibles estafas. A ver, la conferencia del domingo fue para anunciar públicamente el comienzo de las auditorías en el Ministerio, que era un compromiso de campaña del Presidente de la República, y que por lo tanto nosotros a partir de la semana pasada iniciamos las primeras auditorías. En este momento tenemos 3 auditorías en curso y en los próximos días iremos incorporando nuevas auditorías en la medida que la Auditoría Interna de la Nación también nos mande personal técnico para poder profundizar. Las 3 auditorías que hoy tenemos en curso es una vinculada al tema del dinero que el MIDES vuelca a las ONG y a las cooperativas para el pago de los alquileres en algunos casos de refugios, en otros casos de otro tipo de viviendas para atención de otro colectivo. Y por otro lado, una auditoría que tiene que ver con PRONADIS, que es la Dirección Nacional de Discapacidad. Queremos conocer, en ese caso, cuál es el estado de los bienes. No estamos acá hablando de cuál es la cantidad de bienes inmuebles que tiene PRONADIS, sino cuál es el estado de los mismos, si están arrendados, si hay arrendamientos vencidos. Tenemos entendido que en algunos casos hay ocupantes precarios. Hay que ver si hay procesos de desalojo iniciados, si no los hay, por qué no los hay. En otros casos hay viviendas completamente abandonadas, viviendas en comodato. Bueno, todo eso, ese universo es lo que nosotros queremos un poco saber, ordenar. Hay cuentas bancarias, queremos saber cuál es el dinero que está depositado en esas cuentas, qué uso se le ha dado a ese dinero, si es que se le ha dado algún uso y si no se le dio algún uso, por qué no se le dio algún uso, sobre todo en momentos donde uno necesita, por ejemplo, reforzar en materia de refugios o reforzar en materia de viviendas para mujeres con hijos en situación de violencia de género, incluso para personas con discapacidad. Bueno, y por otro lado, y así redondeo, y la tercera auditoría está vinculada a el no pago de aportes al BPS en los últimos 3 meses, diciembre, enero y febrero, que nos llamó poderosamente la atención. Hay una deuda ahí por concepto de multas por inscripciones tardías de aproximadamente unos 4 millones de pesos. Es mucho dinero para el Ministerio y por lo tanto nosotros queremos saber por qué dentro del marco del programa Uruguay Trabaja no se abonaron en tiempo y forma esos aportes, y si fue algo puntual que sucedió en ese momento o si por el contrario una práctica sostenida que venía pasando antes. Las auditorías, y ahí voy a tu pregunta, son una radiografía. Nosotros lo que estamos buscando ahora es saber dónde estamos parados. En cualquier país del mundo y cualquier organismo lo más común que hay es hacer auditorías. Uno quiere saber en qué condiciones
tomó control, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social. Después de ahí, en base a los documentos que se recaben en función de las distintas auditorías, iremos viendo si en algunos casos hay que hacer correcciones de tipo administrativo para que no vuelvan a pasar las mismas cosas que han venido pasando, y en otros casos quizás eventualmente pueda llegar a el inicio de una investigación administrativa o eventualmente la configuración de algún tipo de delito que sea presentado ante la justicia penal. Sí, bien, porque incluso tengo entendido que fueron los propios trabajadores, que en el caso de una ONG concreta, es uno de los argumentos de defensa de Olivera, que señalaba por estas horas. Claro. Pero fueron los que hicieron la denuncia, después vuelve a hacerla al MIDES, pero yo entiendo que las observaciones no pasan solo por una ONG, ¿no? Pero además, precisamente, ahí lo que dice la diputada es tal cual. O sea, el MIDES no fue capaz de detectar lo que estaba pasando. Fueron los propios trabajadores de la cooperativa, en este caso, que denunciaron que no se les estaban pagando los sueldos y que el dinero no estaba siendo volcado. El dinero que el MIDES le transfería no estaba siendo volcado a los efectos que correspondían dentro del contrato. Es decir, después de ahí, el MIDES toma conocimiento y se suma a la denuncia. Sí. Pero entonces volvemos a lo mismo. La auditoría para lo que nos va a servir es para detectar dónde están las fallas dentro del ministerio para no seguir cometiendo los mismos errores y que estas cosas no sigan pasando. Y por supuesto que no es solo una cooperativa, hay cooperativas y hay ONGs también. Hay cerca de 22 vínculos contractuales en este momento que tienen deudas por alquiler y bueno, obviamente que las auditorías arrojarán si hay otras y en otros casos que no se trate solo de deudas de alquiler, sino también, por ejemplo, de otro tipo de insumos que el ministerio debe proveer, pero que al mismo tiempo, por otro lado, quizás el ministerio también les ha dado a esas ONG y a esas cooperativas. Pero repito, todo parte de la auditoría y de a poco, a medida que vayan surgiendo elementos, le iremos comunicando a la opinión pública. Bien. Hablando del tema de los alquileres, ¿no? Esos dineros que aparentemente es el MIDES, ¿no? Que da esos dineros a las ONG para que paguen los alquileres de sus, lugares locales. ¿Qué pasó acá? Porque por un lado se habla de cuánto dinero en eso. Cerca de 9 millones de 10 pesos. millones. 9 millones. 9 millones. Sí. Bien. Dinero que saldría del MIDES. Pero si no, justamente, si esos alquileres terminaron siendo pagos por la garantía que es el Ministerio de Vivienda, entonces hablamos de ¿qué? ¿De 18 millones? Porque se manejaron los dos. O sea, salió dinero de dos bolsillos distintos. Correcto. Y siempre del mismo Estado. Sí. Entonces no son 9 millones, son 18 millones. 9 millones es lo que corresponde al MIDES. Sí. Después el Ministerio de Vivienda, que pagó en calidad de garante, obviamente tuvo que desembolsar lo que las cooperativas o ONGs no pagaron de alquiler. O sea que en definitiva sí, ahí está saliendo dinero de dos organismos públicos del Estado para cubrir un solo alquiler. Bien, o sea que hablaremos del doble. En concreto, no de 9 millones, sino de 18. Bien, ¿sí? Bien. Se puede hablar del doble. Para entender la figura, el MIDES extendió esos dineros a las ONGs para que pagaran sus alquileres. Las ONGs no pagaron esos alquileres. Pero ¿por qué no salta? Esto es lo que informa la prensa, corríjame si me equivoco. ¿Por qué no saltan? ¿Por qué no se quejó ningún dueño del local? Porque en definitiva apelaron a la garantía que tiene también el Estado a través del Ministerio de Vivienda. ¿Es así? Es así. Lo que hay acá también es un mal diseño del pliego y de cómo funcionan las ONGs y las cooperativas en lo que tiene que ver con el tema de los refugios. Pongo un ejemplo. En los pliegos habitualmente tiene una serie de requisitos. El ministerio, por ejemplo, dice, bueno, va a pagar el alquiler hasta tanto monto, salvo que el ministerio tenga alguna propiedad que se la puede dar a la ONG o la cooperativa, en ese caso no se paga alquiler. Claro. Después tenés todas las cargas sociales, el pago de lo que tiene que ver con los profesionales que trabajan dentro de los refugios, una cantidad de insumos que el MIDES le vuelca a cada uno de las ONG y las organizaciones sociales que trabajan en esos refugios. ¿Qué es lo que sucede? El primer mes, en una gran mayoría de esos contratos, el MIDES ya le está pagando entre el 40 y el 60%. Es decir, que si esa organización al segundo mes no cumple, en algunos casos yo ya le pagué incluso el 60% del monto correspondiente al contrato. O sea que después, si ya incumplió, para rescatar, digamos, ese dinero... Hay una cuestión estructural del manejo Estado con las ONGs.
Exactamente. Eso es un poco lo que tenemos que ver en los futuros pliegos de licitación, modificar ese tipo de cosas y no que la administración esté pagando el primer mes entre un 40 o un 60% en calidad de adelanto y después pague el resto, o sea, un 20 y un 20 más, en el correr, en el transcurso del año. Porque entonces de esa forma es muy difícil el control, porque si yo le estoy adelantando plata, no sé después si efectivamente esa ONG o esa cooperativa va a guardar y va a reservar ese dinero para volcar a los alquileres o lo va a usar para otras cosas, incluso quizás para pagar en sueldos u otro tipo de cosas en otros contratos que pueda tener con el propio Mides o con alguna otra organización del Estado. Porque también acá pasa algo. De repente hay una organización o una cooperativa que tienen 3 refugios. Te pongo un ejemplo. Pero tienen una misma cuenta bancaria. Y por cada uno de esos contratos está recibiendo entre el 40 y el 60% en el primer mes. Entonces es una cantidad de dinero muy importante que de alguna forma escapa al control del Mides. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar no solo el pliego, sino también estudiar la posibilidad de que de ahora en más sea el propio ministerio el que le pague al propietario y no hacer esa triangulación que en definitiva termina generando estos problemas. Porque además es un tema sensible y complejo porque no sería la primera vez que las ONG son cuestionadas o que tienen por encima un manto medio turbio cuando hay algunas que hacen un trabajo maravilloso también. Entonces estaría buenísimo poder discriminar, ¿no? Y bueno, las que funcionan, las que lo ameritan, seguir teniendo la reputación, una buena reputación y no todos en la misma bolsa. Correcto. Permitido ahí un paréntesis, esto no es contra las ONG ni contra las cooperativas. Esto es una auditoría para tratar precisamente de detectar dónde están las fallas en el sistema para corregirlas. Bien. ¿Qué pasa con Pronadis? Y por allí aparece un terreno, un arrendatario, y justamente Olivera argumenta que los datos estaban publicados. Ahora, ¿son los datos que ustedes necesitan saber? Bien, tu pregunta, exactamente. Nosotros no estamos cuestionando la cantidad de bienes que tiene Pronadis. Nosotros lo que queremos saber es las condiciones en las que están esos bienes. En muchos casos, como yo decía al inicio, hay arrendamientos vencidos, hay ocupantes, hay comodatarios, hay inmuebles abandonados. Bueno, necesitamos saber cuál es la condición de cada uno, qué acciones se han tomado en función de cada uno de esos inmuebles, porque además una de las cuestiones en las que nosotros estamos trabajando es en reutilizar los inmuebles que tiene el Estado para poder satisfacer de mejor forma la demanda de, por ejemplo, personas en situación de calle. Por ejemplo, lo que yo decía al principio, las mujeres víctimas de violencia de género, mismo los discapacitados. ¿Por qué Pronadis tendría inmuebles no utilizados? Y bueno, ahí hay un tema precisamente, quizás porque no ha habido un seguimiento profundo de qué es lo que hay dentro de la cartera, en qué estado está ese inmueble, no ha habido una preocupación para poder recuperarlo, si está ocupado, o de realizar las reformas correspondientes para ponerlo a tono y que el inmueble quede para ser utilizado en estas diferentes problemáticas de las que maneja el Ministerio. Y los producidos de esos arrendamientos, en definitiva, que esté la cuenta registrada en el banco, ¿responde a la pregunta de ¿para qué se usaron esos dineros? En definitiva, ¿se vuelcan a la discapacidad, que sería el objetivo de Pronadis? Bueno, de vuelta, eso surgirá de la auditoría. Ahí puede haber, en algunos casos, inmuebles que hayan sido recibidos por donación, en la cual la donación esté condicionada a que el usufructo del producido de ese inmueble sea volcado pura y exclusivamente para discapacidad. O puede no haber nada, simplemente se le donó el inmueble a Pronadis y el fruto de ese arrendamiento puede ser utilizado para otras cuestiones del Ministerio. Acá también lo que tenemos que ver es si se han hecho los pagos regulares en los casos que hay alquileres, en qué se ha gastado ese dinero, si es que se ha gastado en algo, si se cumple con lo que decíamos recién, en caso de que se haya gastado un dinero, si no hay ninguna traba de tipo legal que el dinero ese deba ser solamente invertido para personas con discapacidad o no. Bueno, todo eso es lo que va a arrojar la auditoría. Bien. Panelistas, ¿dónde ubican o se ubican ustedes ante esta situación y ante los extremos que se plantean, ¿no? Si bien Martinelli ahora no habla de justicia penal, habla de radiografía, habla de foto, de auditoría, lo que está claro en todo lo que plantea es que hace ruido todo esto, que puede responderse con un, sí, caos de gestión, mala administración, pero no necesariamente
hechos ilícitos. Bien. ¿Dónde se ubican entre auditorías y denuncias y enchaste y mentiras repetidas? Pepe. Promesa de campaña que se está cumpliendo y potestad del Ejecutivo de realizar las auditorías. Estoy totalmente de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo. Como decía aquel icónico programa de Mario Pergolini, además, caiga quien caiga. Esto tiene que ser así, son dineros públicos o de uso público por lo menos y se deben transparentar. Te pregunto, Nicolás, porque no me queda claro y para entender, ¿por qué se utiliza la palabra desvío de fondos? Que es lo primero que uno asocia cuando alguien se llevó algo que no es de él. Cuando aquí el Mides, aparentemente por lo que dijo la ex subsecretaria Olivera, lo que se hace es traspasarle a las ONG para el pago de los alquileres y para el funcionamiento un dinero que luego no están cumpliendo. Claramente lo que hay es además un tema vinculado a los controles, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿por qué se utiliza la palabra desvío de fondos? Yo no hablé de desvío de fondos. Lo que sí dije en conferencia de prensa, y lo vuelvo a decir, que es en el caso del arrendamiento, lo que eventualmente podría haber, y lo digo por formación jurídica que tengo, es una apropiación indebida, que no necesariamente tiene que ver las autoridades anteriores. Acá, en todo caso, la apropiación indebida sería de quienes están a cargo y en la dirección de las ONGs o las cooperativas. Y esto lo confirma la propia ex subsecretaria, ahora actual diputada, cuando dice que en su momento se hizo una denuncia penal. Es decir, que evidentemente en este tipo de casos hay indicios de que puede haber una apropiación indebida y eventualmente cuando uno empieza a tirar los hilitos de los diferentes informes que vayan surgiendo de la auditoría, quizás pasar a algo mayor, como puede llegar a ser una estafa o algún otro tipo de delictivo. Bien. Pero por el momento nosotros estamos, repito, vamos a auditar. Después veremos de lo que surge de ahí cuáles son los siguientes pasos. Y a dónde llegan las responsabilidades, ¿no? Y el alcance, porque, claro, no es que el desvío de fondos se esté acusando al Mides de eso, pero bajo el control del Mides están las ONG. O sea, es esa vuelta, ¿no? ¿Dónde te ubicas? Es muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero. Es difícil que acá lo que se haya dado es solo una mala administración, quiero entenderlo. Esto se va a ver igual con la investigación. Pero indudablemente creo yo que esto va a terminar no en un caso, sino en varios ¿Pero casos. qué estás planteando? ¿Que Arismendi se quedó con dineros públicos? No estoy diciendo eso. Creo que acá lo que vamos a terminar es en varias denuncias de apropiación indebida y no solo una. Esa falta, yo no estoy diciendo a las autoridades, porque no tengo conocimiento de eso, por supuesto, que hayan cometido ningún tipo de delito, pero indudablemente acá lo que hubo una falta de contralor, en el mejor de los casos, tremenda, brutal. Y lo que más me preocupa, me llama la atención y quería preguntarte por eso mismo, es si están investigando el proceso de selección de esas ONG. ¿Cómo era que el Mides anteriormente seleccionaba una ONG a los efectos de que brindara determinados servicios? Porque creo que ahí es donde tenemos el tema más complejo, ¿verdad? Porque si el dinero se le entrega a la ONG y la ONG no cumple con las funciones y el adelanto de repente de 4 o 5 meses o un 50 o un 60% del dinero de un contrato que no cumplieron, sinceramente me llama por lo menos la atención. Por eso la pregunta, a ver si van a rever el proceso de elección de las ONG que estaban realizando las autoridades anteriores. Sí, por supuesto. O sea, yo hablaba hoy de los procesos de licitación y todo eso está en revisión para ajustar y para determinar cambios. La auditoría va a ayudar mucho, porque nos va a ayudar a ver en dónde era que se generaban o los cuellos de botella o los errores administrativos para evitar que este tipo de cosas sigan pasando. Bien. Y una cortita más. ¿No saltaba ninguna alerta de pronto cuando una ONG no cumplía con la función? Dígase en el caso de que se le daba el dinero y no se pagaba el sueldo, o no se pagaba el alquiler, lo que sea, y no había ningún contralor que diga, bueno, esta ONG no está cumpliendo, señores, este mes, el mes que viene, el próximo tampoco cumplió. A ver, hay muchas ONG cooperativas, cerca de 500, y el personal de contralor, de rendición de cuentas de estas instituciones o asociaciones civiles es muy poco. La realidad es que no dan abasto con todo lo que hay. Incluso puede suceder de que en algún caso, como tú planteabas, salte alguna alerta y que después se la vuelva a contratar más adelante, aún estando en una situación de incumplimiento, por ejemplo. Bien, Vero.
Bueno, por supuesto que toda auditoría que se inicia es una buena señal, gobierne quien gobierne y haya gobernado quien haya gobernado, así que me ubico con mucha expectativa respecto a los documentos que estaremos conociendo en las próximas horas, el avance de la auditoría y también con muchas preguntas, ¿no? Me llama poderosamente la atención que si el Ministerio de Vivienda es garante, no avise, digamos, a quien debería avisar, que en este caso es el Mides, ¿no? Porque ha pasado bastante tiempo, en algunos casos, por lo menos la propia Olivera habla del 2018, no sé qué pasó con esa ONG, se siguió pagando ese dinero, pese a que ese dinero no iba a la cuenta, me parece que allí hay una alarma bien importante. Y después, ¿qué tienen en común estas ONG, por lo menos las que ustedes tienen registro de que no han pagado los alquileres? ¿Tienen, no sé, áreas en común? ¿Tienen personas que en algún momento se cruzan? ¿O son situaciones que por ahora asoman como aisladas, ¿no? Bueno, todas estas no pudieron cumplir con sus obligaciones y a eso agregaría otra pregunta, si estas organizaciones no gubernamentales en algún momento manifestaron, y ustedes tienen registro de ello, de tener problemas financieros, porque tal vez, bueno, ese dinero que no se volcaba a determinada cosa se puede volcar a otra. ¿Cómo van a avanzar en ese sentido? Son varias preguntas, recordame si me voy olvidando de una. La primera, nosotros hemos estado en contacto, yo he estado en contacto con el director general del Ministerio de Vivienda, también he estado en contacto con el Ministerio de Economía, porque de ahí depende el Servicio de Garantía de Alquileres, y ellos también han iniciado las respectivas investigaciones para detectar... O sea que esto abarca más de una cartera. Y bueno, porque en este caso particular de los refugios, quienes eran garantes, por un lado el Servicio de Garantía y por otro lado el Ministerio de Vivienda, o sea que también a ellos les compete empezar a investigar a ver qué es lo que había pasado. La segunda pregunta, ¿qué es lo que tienen en común? Y en la gran mayoría de los casos son ONGs o cooperativas que trabajan en el tema refugios. No solo de personas en situación de calle, puede ser algún otro tipo de situación. Pero no quiere decir que solamente trabajen en el tema de refugios. También han sido contratadas por el Ministerio y por otras organizaciones públicas para realizar otro tipo de tareas. En el caso del Ministerio, estos casos se han dado en donde el Ministerio realiza un traslado de fondos para el pago de alquileres. Y los casos donde hay alquileres son básicamente los refugios, situaciones de violencia de género y algún caso puede ser también de discapacidad. Bien. Y una tercera pregunta. Financiero, si estas organizaciones en algún momento reclamaron más dinero para otras áreas, que pueda de algún modo decir, bueno, lo que no gastamos en alquiler lo estamos gastando en esto o demás. Si habían manifestado problemas económicos o alguna discrepancia con el Ministerio en cuanto a finanzas. Han habido casos en donde ONGs y cooperativas no han podido hacer frente. ¿Pero hablamos de estas? ¿Algunas de estas? Bueno, eso lo tendrá que determinar la auditoría. Pongo ejemplos de casos que me han contado dentro del Ministerio, en el pasado, digamos, de ONGs o cooperativas que no han podido hacer frente y se decidió cambiar, digamos, el manejo del refugio, se la puso en manos de otra ONG o de otra cooperativa. Pero yo hoy mencionaba al principio algo que quizás también surja en las auditorías, que es que hay en el pliego, como yo decía, se ponen alquiler, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro, voy a pagar lo otro. Puede pasar, y habría que ver, si incluso en algunos casos, a pesar de que el Ministerio ha dado dinero para la compra de algún insumo, como puede ser alguna computadora, como puede ser camas, colchas o demás, si incluso después el Ministerio no terminó dándole a algún refugio en particular una computadora o una cama o un colchón, cuando eso estaba estipulado en el pliego. Pero repito, no me quiero adelantar. ¿Cuándo habrá resultados? ¿Se sabe? Las 3 auditorías son con carácter urgente. Bien. Hay que respetar los tiempos de los auditores. No es fácil, hay muchísimos documentos que hay que revisar. Perfecto. Y en los próximos días se estará sumando, creo que lo dije, si lo repito, la Auditoría Interna de la Nación, que también le hemos pedido que intervenga, sobre todo en el Departamento de Rendición de Cuentas de ONGs y cooperativas. Muy bien, director general entonces de Secretaría del Ministerio de Desarrollo, Nicolás Martinelli, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con el tema después de la pausa nosotros aquí en estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya venimos.